La oficina de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó que el Papa León XIV está dispuesto a acoger las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La supuesta oferta suscita muchas dudas, pero no sería la primera vez que un papa se involucra en conflictos geopolíticos. Ya en la época de Juan Pablo II, el Vaticano tenía una larga tradición de esfuerzos por la paz entre estados. El Papa León XIV apenas ha comenzado su pontificado y ya se ha involucrado de lleno en la agenda geopolítica. Haré todo lo posible para que la paz prevalezca. La Santa Sede está siempre dispuesta a ayudar, a reunir a los enemigos cara a cara para que hablen entre ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que León XIV sería un buen mediador entre Ucrania y Rusia. Trump dijo que el presidente ruso Vladimir Putin estaba de acuerdo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también mencionó que el Vaticano sería un buen lugar para las conversaciones. La Iglesia Católica no tiene territorio ni fuerzas armadas propias, por lo que puede actuar como un intermediario honesto sin tomar partido. Eso podría ayudar en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, León es una cara nueva, después de que su predecesor, Francisco, condenara la postura del Kremlin. El Vaticano tiene una larga historia de tratar de mediar en los conflictos mundiales. En el siglo pasado, el Papa Benedicto XV intentó evitar que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial. Más tarde, presentó un plan de paz que se incorporó en parte al Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto. El Papa Juan Pablo II intentó mediar en las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En los años 80, el Papa ayudó a negociar entre el sindicato polaco Solidaridad y el gobierno comunista, lo que contribuyó a poner fin a la ley marcial. En la década de 1990, Israel pidió a Juan Pablo II que mediara con los dirigentes palestinos. El difunto Papa Francisco también se implicó en Oriente Próximo. Se reunió con las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás y con familias de Gaza. También tendió la mano al presidente de Sudán del Sur para intentar crear un diálogo e implementar un acuerdo de paz con Sudán. Mientras la guerra se recrudece, las posiciones de Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas, al igual que en muchos otros conflictos complejos, donde los esfuerzos por acercar a las partes no han dado resultado. Pero eso no ha impedido que el Vaticano lo siga intentando. Bueno, y la pregunta es si puede la Iglesia Católica ser un garante para la paz de países con mayoría ortodoxa. En Ucrania y en Rusia, la población católica en Ucrania supera exactamente el 13%. Y la mayoría de los ucranianos son ortodoxos, una confesión que sufrió un cisma en Ucrania, recordemos, tras la fundación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en 2018, separándose de la rusa. Hay quienes creen que la representación minoritaria de los católicos puede ofrecer una ventaja de neutralidad en este proceso de posible mediación. Decimos que el Papa no puede interferir en política, pero se dice también que un pastor no debe ser apolítico, sino que no tiene derecho a tomar partido. Así que es precisamente la neutralidad del Vaticano la que puede ayudar. El Vaticano ha jugado un papel en el pasado. Recordemos los conflictos entre Argentina y Chile o entre Estados Unidos y Cuba y muchos otros momentos en los que el Papa se convirtió en mediador y condujo a algún tipo de solución. El obispo de la diócesis de Kiev dice que sí es posible que medie una solución papal. Y lo vamos a analizar con quien ven desde Roma, con el periodista Darío Menor, es experto además en política vaticana. Darío, hemos escuchado el obispo de Kiev, pero en Ucrania y Rusia la iglesia predominante es la ortodoxa. ¿Puede realmente un papa católico, con todo lo que está pasando, mover voluntades tanto en Ucrania y Rusia? ¿Qué opinas? Hay que tener en cuenta que el cargo de obispo de Roma de alguna manera supera las barreras de la Iglesia Católica, de esos 1.400 millones de fieles que tiene la Iglesia de Roma y que se convierte en muchos aspectos, es algo que hemos visto con
los distintos pontífices de las últimas décadas, se convierte sin duda en una figura de referencia moral para muchas personas, más allá de la religión que tengan. Buena prueba de ello es que el nuevo obispo de Roma, León XIV, ya se ha puesto a trabajar para tratar de conseguir que el Vaticano ejerza de mediador en este conflicto. También lo hizo su antecesor, el Papa Francisco, y que incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recogido el guante. Ambos han estado hablando telefónicamente de cara a organizar ese posible encuentro entre Rusia y Ucrania, que según algunas fuentes podría tener lugar a mediados de junio en el Vaticano. Y además Meloni también ha aprovechado para informar de cómo están yendo estos contactos previos tanto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como con otros líderes europeos. En la mediación vaticana hay dos figuras y estilos para el análisis. Darío, por un lado Juan Pablo II, con un historial de mediaciones contundentes y eficientes, además, como por ejemplo lo que ocurrió entre Chile y Argentina en el 78. Y por otro lado está Francisco, con una mediación silenciosa que terminaba con el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro en esa cumbre de las Américas en 2015 en Panamá. ¿Cuál es el estilo de León XIV? De momento lo hemos visto poco al nuevo Papa, a Robert Prevost, aunque sí que sabemos por su experiencia como cardenal que es una persona muy prudente, que además tiene gran experiencia de gobierno por su cargo como prior general de los agustinos, que es la congregación religiosa a la que pertenece. También ha sido obispo de Chiclayo en Perú y estos últimos 2 años, antes de ser elegido Papa, era el prefecto de la Congregación para los Obispos, que es uno de los dicasterios más importantes del Vaticano. De momento, para tratar de favorecer ese encuentro entre Ucrania y Rusia, el Papa Prevost ya se ha puesto a trabajar y lo ha hecho enviando al secretario de Estado, al número 2 de la jerarquía católica, a Naciones Unidas. Allí, este cardenal, que se llama Pietro Parolin, ha mantenido encuentros tanto con los embajadores de Estados Unidos como también con el de Rusia y de Ucrania, para ir de alguna manera preparando estas posible mesa de negociación en el Vaticano. Y también hay otro cardenal importante, se trata de Matteo Zuppi, al que el Papa Francisco ya encargó que entablara negociaciones relacionadas con la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues al Papa León XIV le ha pedido a este cardenal que se ponga otra vez manos a la obra de cara a ese eventual encuentro a mediados de junio entre Rusia y Ucrania para negociar un posible final de la guerra. Darío Menor, muchas gracias. En Roma. Gracias a ustedes, saludos.